Como les decía, el tema de la zona de confort es un término que todo el mundo habla con mucha tranquilidad de él, y de verdad que sacar a la gente de la zona de confort es un tema que conlleva responsabilidad. ¿Por qué? Porque la zona de confort no es necesariamente la más confortable, es una zona que nos da seguridad. Imagínense que cada vez que se lanza un cambio y en función de la situación en la que está, las personas pueden verse como posicionadas en el filo de un risco y no saber si va a caer y si debajo existe algo que le sostiene o no. Visualicen esta imagen para que vean lo importante que es el tener la sensatez de pensar en la zona de confort como una zona que no debemos de sacar a la gente de confort sin más. Debemos de tener profesionalidad, debemos de hacerlo los expertos para que no ocurra pues lo que prácticamente todos ustedes saben que es la visión tradicional del cambio, que es la curva del luto. La curva del luto, como se ve aquí, la curva, esta imagen pertenece a Vicente Goncalves de Echenbuch. La curva del luto lo que hace es que nos indica las 5 fases por las que pasa una persona. Fíjense que por un cambio estamos hablando que se equipara a la curva de un fallecimiento. Fíjense la importancia que tiene. En ocasiones existe un gran número de personas que entran en esta curva llegando a ese valle del desespero. Incluso hablamos de tristeza, pero también hablamos de tristeza organizacional. Esto ocurre también a nivel de empresa, no solamente a nivel de persona y a nivel de individuo, también ocurre a nivel de organización. Cuando tenemos organizaciones que, bueno, pues no saben hacia dónde van, no tienen seguridad, y eso hace que las personas, por una cuestión de supervivencia, demos un paso atrás, siempre. Porque ante todo, tenemos la capacidad y tenemos el foco en sobrevivir. El miedo, que a veces también se habla mal de él, los prejuicios, que en principio parecen palabras negativas, nos salvan la vida. Por tanto, no debemos nunca de dejar de pensar la importancia que tiene. Esta imagen que ven aquí es una imagen que hizo Beltrán de Grodin en France Telecom, donde especificaba las emociones que pasaban la gente en esta curva. Fíjense, lo primero, la negativa. Lo segundo, resistencia, argumentos de inercia de por qué vamos a cambiar. Lo tercero, entrar en catarsis. Él habla de tristeza, porque no siempre es depresión, pero sí hablamos de tristeza. Resignación, cuando tienes falta de impulso. Y cuando llegas al punto máximo, que es reintegración, cuando la aceptas. Esto siempre y cuando se acepte, porque uno de los KPIs que nos gusta a nosotros observar y monitorizar es la nostalgia. Seguro que muchos de ustedes saben y escuchan, antes estaba mejor, era mucho mejor los tiempos de antes, pero sí, esto ya lo hacíamos bien. ¿Qué necesidad tenemos de hacer este cambio? ¿Les suena? ¿A qué les suena todo esto? En el chat, pónganme si les suena. Bien, mi estimada Amanda, y en ese proceso, una cosa que me gustaría reforzar es el hecho de que las personas en un proceso de cambio cualquiera, no importa si es un cambio personal, un cambio grupal o un cambio organizacional, valoramos muchas veces más lo que perdemos que lo que podemos ganar. ¿Sí? No sé si yo te había contado en algún momento sobre este tema y las curvas que estamos mirando. Un profesional X en un momento dado le quitaron unas funciones. Y al quitarle esas funciones, eso hizo que reduzca su tiempo de trabajo. Es decir, lo que esta persona terminaba su trabajo 5:30 de la tarde, que era muy normal, le quedaba cierto tiempo. Entonces su jefe le dijo, mira, ese tiempo que te queda, esa hora y media que te queda, tómatela. Te vamos a dar como vacaciones los siguientes 3, 4 meses. Y esta persona no sabía qué hacerse a las 3:30 de la tarde, porque a las 3:30 de la tarde que él intentaba salir de su trabajo y hacer algo, no encontraba nada. Sus amigos habían pasado las 7 de la noche, no encontraba las cosas que les gustaban. El café donde iba a tomar café abría a las 7 de la noche, no encontraba un lugar. Entonces, si bien es cierto, ganó algo hasta que se acostumbre al nuevo ambiente, porque era completamente nuevo ese ambiente de esa persona, lo sufría como una pérdida. Entonces, estos efectos son muy normales en el ser humano y parecería que no son importantes, pero son súper importantes el tomarlos en cuenta y de ahí ayudarlos a dar ese salto. Y a veces son personas o grupos de personas que son muy importantes en la organización y como que se quedan en el aire. Entonces, todo ese proceso de acompañamiento, esta parte psicológica es muy importante.
yo creo que debe haber muchísimos casos que contar aquí en la audiencia, en los cuales nos han de contar en su momento, nos han de decir, oye, también me pasó esto, o lo que sea. Es interesante. ¿Están haciendo los plexos? Hay alguien que está construyendo, ya está construyendo el cambio. Pues absolutamente, o sea, yo creo que la curva... Efectivamente, yo creo que la curva coste-beneficio es súper interesante y es súper importante. Y de hecho, en línea con lo que estás contando, precisamente nosotros hemos creado lo que es la visión moderna de la gestión del cambio y hacerla en positivo. Porque si somos capaces de saber cuáles son los beneficios del cambio, si somos capaces de saber qué diferencia, qué vamos a ganar, qué nos aporta el cambio, si damos respuestas a estas preguntas, las personas no necesariamente siempre perciben el cambio como un drama. También parece que siempre que hablamos de gestión del cambio o del cambio, parece que siempre hablamos de algo dramático, de sufrimiento, de malestar. Bueno, hay gente que sí, si lo hacemos mal, que estas herramientas de las que vamos a hablar ahora nos van a acompañar para que esto no ocurra necesariamente, y lo cierto es que si lo hacemos bien, hay gente que ve y percibe el cambio como una evolución, como un reto, como un beneficio y como ahora, en esta situación que estamos, por ejemplo, sostenernos en el tiempo. Ahora que hemos visto que muchas cosas de nuestra vida, hemos dicho, oye, por fin nos esta curva, apaguen los micros, por favor. Hay gente que está haciendo un montón de ruido. Bueno, muchas gracias a todos. Esta curva, que es en positivo, como la ven ahí, es ascendente, no tiene que hacer esta curva, como hablábamos antes de la tristeza, tiene 3 grandes partes. La concienciación. Hay que concienciar, pero concienciar con impacto y con entusiasmo. No es lo mismo que yo les diga de una forma motivadora, de una forma alegre, patrocinada por una persona que cree realmente en el cambio, hacia dónde vamos, y de respuesta a preguntas como ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero conseguir? Y saber que existe un plan, que una persona que envía un correo electrónico y dice a partir de ahora las cosas las hacemos así, sin más. Pues al final, si no hay información, caemos en las famosas 3F. ¿Conocen las 3F de la comunicación? Venga, ¿qué me ponen en el chat? ¿Las conocen? Pues unas personas no. Muy bien, gracias, Jan. Unas personas usan la primera F, que es fly. Yo me voy volando y no quiero saber nada de este tema. Otra segunda persona utiliza la F de fight. Pero ¿y esto por qué? ¿Y quién te ha dicho? Y entra en la queja y en la lucha constante. Y la tercera F es frozen. Nos quedamos bloqueados. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Todo esto lo podemos evitar si empezamos e iniciamos un proceso de cambio con un trabajo previo. Es como le digo yo muchas veces, este es el trabajo de pretemporada, porque para entrar en liga hay que estar preparado. Entonces tenemos que hacer esta pretemporada, que para estas son estas 5 herramientas de las que les vamos a hablar ahora. Imagínense por un momento que ustedes tienen que ir a pescar. ¿Ustedes dónde creen que pescarían más? ¿Aquí? ¿O aquí? Frozen, Arturo, de congelado, como la princesa Elsa. Pues, obviamente, es la primera opción. Exactamente, muchas gracias, familia. Es la primera opción. Si yo tuviera que coger, tengo que escoger la primera opción. Pues estas 5 herramientas de las que vamos a hablar, si sabemos bien cómo utilizarlas de forma previa, lo que vamos a hacer es ir a la primera opción, enfocar el cambio e ir a tiro hecho para conseguir tener el máximo de beneficio y para realmente poner foco en aquello que a las personas de esa organización les importa. Y aunque yo les voy a dar 5 resistencias que suelen ocurrir, sí que es cierto que cada proyecto y cada organización tiene las suyas, tienen sus resistencias, tienen sus riesgos, tienen sus actos y
sus barreras organizacionales. ¿Sí? Y hasta aquí las 5 que vamos a hablar ahora y les vamos a ir contando ya una a una. Lo primero que es una resistencia al cambio. Las resistencias son personales y las resistencias son las oposiciones que tú haces de forma firme para obstaculizar un cambio. Cuando decides que no vas a contribuir a ese cambio y cuando vas a hacer lo posible incluso por bloquearla. Arturo, a ver, Edgar. Ahí es importante mencionar y un poco el tema, si nos pueden ustedes contar al chat, ¿por qué creen ustedes que se producen las resistencias en las organizaciones? Cuéntenos al chat. Mayor probabilidad de la primera, de las imágenes. Y Arturo habla de ROI. Si Arturo quiere especificar ese comentario, explicarlo un poco. David Torres nos dice que resistencia, desconocimiento, falta de información, miedo al futuro. Mira, miedo a lo desconocido, comunicación, mayor retorno al pescar, donde hay más peces, nos contesta Arturo, a eso se refiere el ROI. Es decir, dependiendo de cuánto de la red o cuánto vaya de la caña, cuántos peces voy pescando. Ahí tienes la inversión y el retorno, o sea, el tema del ROI y es buenísimo. Mira, de las resistencias del miedo, desconfianza, educación, rechazo a la incertidumbre. Y básicamente una de las cosas que yo creo que vamos a enganchar de forma fácil es preguntarnos que por qué la gente tiene miedo. Sí, si bien es cierto, decimos miedo, que puede ser muy común, la pregunta es por qué la gente tiene miedo. Y por ahí, no, tiene miedo, ¿por qué? Tiene miedo porque no le gusta la incertidumbre. Los seres humanos no nos gusta la incertidumbre. Tiene miedo por experiencias pasadas, nos dice por ahí Eve y otros compañeros más, ¿sí? Pueden existir lucha de poderes también, nos comenta por allí Pablo Andrés. Inti nos dice miedo a salir de su zona de confort. Y obviamente la zona de confort, recuerden que es ese lugar calientito con la almohada, con el edredón caliente, donde nos gusta estar cómodos, pero yo lo llamo el metro cuadrado, ¿no? Esa zona de confort así bien chévere. Sin embargo, cuando nos invitan a salir, nos da miedo, ¿sí? Porque no sabemos qué hay afuera. Y por ahí viene el tema, ¿no es cierto? Y Margarita cierra con algo súper interesante que nos dice que no se puede aceptar lo que no se entiende, ¿no es cierto? Por lo tanto, si no lo podemos explicar, si no lo podemos adecuadamente comunicar, no nos vamos a dejar entender. Y todo esto en un contexto de pérdida-ganancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos 3 grandes stoppers en resumen de esta parte de las resistencias, mi estimada Amanda? Pues los grandes stoppers que vamos a hablar ahora son el ego, el estatus y la zona de confort. Antes de eso quería hacer una diferenciación con qué es una barrera. Las barreras es aquello que ya no depende de forma personal. Nosotros distinguimos 2 fundamentalmente. Una que son las barreras organizacionales y otras que son barreras de liderazgo. Muchas veces al líder se le ponen una serie de obligaciones que no puede cumplir. Por ejemplo, imagínense, seguro que conocen algún caso que dice un líder, es que yo, aunque soy director de mi organización, no puedo escoger mi equipo de trabajo porque no me lo permiten. Yo tengo que pasar por una serie de procesos y una serie de autorizaciones y a mí me dan el equipo. Por tanto, yo no tengo la capacidad de elegir e identificar esos stakeholders, como dicen ustedes los gestores del cambio, y hacer un equipo multidisciplinar. ¿Les resulta conocido esto? Es lo normal. Lo normal. Entonces, no es que la persona se resista, no es que el líder tenga una resistencia, es que la organización no se lo permite. O una barrera organizacional es, como me ha pasado a mí, ir a hacer una transformación digital en el acompañamiento y cuando pregunto por el wifi nos dicen, no, es que aquí está prohibido utilizar wifi. Pues de malamente voy a hacer una transformación digital si ya de entrada no tengo ni la base que es el wifi. Entonces, eso no es que las personas no quieran transformarse digitalmente, es que no tenemos los medios y los recursos para hacerlo. Por tanto, es necesario que... no sé qué ha pasado, que se me ha ido mi pantalla y se ha aparecido otra, ¿no? Lo más probable es que como teníamos habilitada la opción de compartir o permitir compartir, ¿sí? Alguien lo hizo, sin embargo, tú puedes otra vez compartir la pantalla. Oye, por favor, no me quiten. Este es el momento de poder y autoridad.
sucedido. ¿Te acuerdas cuando platicábamos de ciberseguridad y la gestión del cambio y todo eso? Es eso, básicamente. Gracias, Juan Diego. Dale, adelante. Pues continuamos y ven la pantalla, ¿verdad? Ajá. Vale, pues Ajá. esa es la diferencia entre las resistencias y las barreras. Y en ocasiones tenemos que ser capaces de diferenciar ambos casos, porque no es lo mismo cuando yo digo, es que mis jefes no quieren hacer grupos multidisciplinares. No, es que la organización no lo permite, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas ocasiones dicen, es que no quiero hacer un plan de reconocimiento, porque en ocasiones pues no lo puedo poner en marcha. Entonces, no es que las personas no quieran, es que en ocasiones es la propia organización la de que por motivos propios de protocolo, pues no lo permite hacerlo libremente. Eso es importante que lo tengamos listado y que utilicemos las matrices adecuadas, que hoy de las matrices no las podemos enseñar porque en hora y media es imposible tratar todos estos temas. Para esto tenemos todos los talleres y las formaciones que damos tanto Edgar como yo, para coger esas matrices, listarlas y trabajarlas, porque bueno, en ocasiones habrá que ir a hablar con el patrocinador y decir, necesitamos ayuda en este punto, y de esa manera poder seguir avanzando y ir quitando esas barreras organizacionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que sabemos las diferencias entre las barreras y las resistencias, vamos a ver los tres grandes stoppers, como hemos hablado, que son el ego, el estatus y la zona de confort, que son muy importantes. El ego es aquello que me impide decir a veces incluso lo que creo. Tengo que posicionarme por mi rol. Estoy hablando siempre no desde el punto de vista psicológico, sino lo quiero hablar desde el punto de vista de gestores del cambio, cuando nos encontramos en un lugar donde decimos, ¿y esta persona por qué siempre tiene que tener la razón? ¿Por qué no permite a los demás, no escucha, no nos permite conversar o hacer estos procesos participativos, como le llamamos los Echenbookers? Este es un tema que tenemos que observar y también tenemos que gestionar. El estatus. Ahora estamos hablando constantemente de pasar de empresas jerárquicas a empresas circulares, organizaciones jerárquicas, organizaciones circulares. Esto que queda muy bien dicho así, es un tema que hay que trabajar mucho, el estatus, porque la posición social, que es el estatus, y la posición que yo tengo en la organización, me ha dado poder. Es un poco lo que hablaba antes entre poder y autoridad. Me ha otorgado un poder. Y ahora lo que me están diciendo es que ya no se va a hacer las cosas porque tengo un poder, sino que ahora tengo que ganarme la autoridad para que ustedes me sigan a través de mi persuasión, de mi influencia. Y esto es algo que tenemos que ayudar, porque sinceramente estoy segura que muchos de los que estamos aquí ya tenemos mucha experiencia encima de la mesa, y yo recuerdo cuando empecé a trabajar y me iban ascendiendo de puesto, yo empecé de comercial y llegué a la dirección general de una línea de negocio de Tax for Back Office, y según iban ascendiendo me iban dando cosas, pues iba teniendo mi despacho, iba teniendo mi portátil era mejor que el portátil de otro, y así sucesivamente. Luego me daban el coche. ¿Qué pasa? Que todo eso, lo que estaba también trasladando al resto era, por un lado, mi estatus, y por otro lado, el que yo me lo había ganado por mi buen trabajo. Y ahora de repente decidimos hacer Open Space, aquí vale todo, que todo el mundo somos iguales, que es correcto, de hecho es el futuro, es la empresa moderna, pero estas personas necesitan este acompañamiento y tenemos que hacer aquí un punto de contexto y empatía. Y finalmente el tema de la zona de confort, que como decía antes es un tema de responsabilidad, y entender también que cuando lo hacemos bien entramos en un periodo de gracia. Ese periodo de gracia es una situación en la que estamos ahora. Por ejemplo, de repente todo aquello que era difícil por el coronavirus a nivel de digitalización, nuestras mentes han dado un paso. Y además estamos en un momento donde hemos abierto la mente, sabemos que las cosas van a cambiar, no sabemos el qué, pero sabemos que van a cambiar. Eso hace que tengamos mente abierta y nos dé el periodo de gracia para poder dedicar tiempo a estos nuevos cambios. ¿Hasta aquí bien? 5 resistencias que empiezan por I.
como son, una la que decía mi compañera antes, Edgar, la incertidumbre, importantísimo, no sabemos vivir con incertidumbre. Esto responde a la pregunta de, ¿pero yo seré capaz de afrontar este cambio? La inseguridad, el que nos produzca inseguridad nos pone en supervivencia, como bien decían ustedes en el chat. La pregunta que tenemos que dar respuesta es, ¿para qué es este cambio? La incertidumbre, no sabemos trabajar en esa incertidumbre, entonces lo siguiente sería, ¿cuál es el plan? El primero no es incertidumbre, el primero es incompetencia, y hay una errata en el dibujo, ¿de acuerdo? El primero es la incompetencia. El de la incertidumbre, tenemos que decir cuál es el plan. Luego tenemos la inteligencia colectiva. ¿Qué modelo de relación voy a tener a partir de ahora con los demás? Y luego tenemos la identidad, importantísimo. ¿Qué valores estamos llevando a cabo? ¿Cuál va a ser la diferenciación de este proyecto con respecto a otro? A todas estas respuestas les tenemos que dar, preguntas, les tenemos que dar respuesta, ¿sí? Porque si no, como bien decían también antes en el chat, ¿cómo me vas a convencer de algo que no conozco? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien quiere decir algo? Espera que me pongo el chat. Muy bien. Pues les lanzo una herramienta rápida para pasar ya a la parte de los riesgos, que es el DAFO humanizado. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es analizar, igual que analizamos las empresas, el mercado, analizar la situación de las personas. Y para eso hemos creado este DAFO humanizado, que es una herramienta que utilizamos en el Instituto de Gestión de Cambio y hemos creado nosotros, que es qué motivaciones son las que tienen las personas para afrontar este cambio, qué miedos son los que tienen, qué tensiones vamos a tener en el proceso y qué nos integra, qué nos impulsa al cambio. Esto se va a contrarrestar con el plan MOLA, y el plan MOLA lo que dice es, las motivaciones hay que mantenerlas, los miedos hay que objetivarlos, las tensiones hay que liderarlas y las integraciones hay que aprovecharlas. De lo que se trata con la primera, con este DAFO humanizado, con el MMTI inicial, es de sacar los insights, para luego poder poner acciones concretas y empezar a contrarrestar. Pero aquello que en esa organización les motiva, les da miedo, les genera tensión o les impulsa y genera integración. Las tablas de priorización y las tablas como hemos hablado, de barreras organizacionales, son las que podemos ver con más tiempo porque nos lleva un poquito más de tiempo llevarla, igual que la tabla de resistencia, porque la idea es priorizar esa resistencia y vamos analizando. Como se dan cuenta, primero escucho con el DAFO humanizado, después priorizo conociendo las resistencias, luego trabajo las barreras organizacionales y cuando tengo todo esto, continúo trayecto con Edgar y paso a los riesgos e impacto. Mira, pero antes de eso, Amanda, me gustaría que regresemos un poco al DAFO humanizado, que voy a partir de allí, de ese DAFO humanizado, para tratar de hacer un link con lo que vamos a mirar. Allí vale, gracias. Miren, cuando nosotros estamos hablando de cambio, recordemos una cosa básica que nos cuenta el HSMBOG y el Instituto de Gestión del Cambio, el UGMI nos dice, mira, la gestión del cambio no es más que humanizar el cambio. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros debemos ponernos a pensar en las personas, en sus entornos individuales y también en sus entornos grupales y de desarrollo social. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en las personas y, por ejemplo, vemos el hecho de que las personas van a generar tensiones, tanto desde su punto individual, para tomar esta parte del DAFO, que es la parte inferior izquierda, en la parte del MTI, cuando yo veo tensiones, las tensiones son muy naturales. Esas tensiones originan problemas, originan conflictos, ¿sí? Y obviamente esos conflictos reforzados con los posibles miedos que tengan las personas, ¿sí? Van a producir que las personas lleguen a tener bloqueos emocionales, bloqueos psicológicos y generen impactos tanto lógicos como psicológicos en la organización. Entonces es súper interesante el mirar que todas esas cosas que nosotros creemos que son negativas, realmente son procesos normales dentro de nosotros las personas cuando estamos en un proceso de cambio.
Entonces, no debemos mirarlo como algo que qué mal el tipo, qué mal aquella persona, que no es tan adulto ni tan profesional como adaptar el cambio. ¿Se han escuchado eso? ¿Han escuchado esa parte? Dicen, no, qué poco profesional que es el tipo que no puede adaptarse al cambio. Ajá, esto no es cuestión de profesionalismo, esto es cuestión de ser humano. Los seres humanos somos seres complejos, ¿sí? Cada ser humano somos seres complejos y por lo tanto la gestión del cambio es humanizarlo y de allí vamos a tratar de esa complejidad que nosotros tenemos, tratar de ponerle ciertas herramientas que nos permitan la gestión, ¿no es cierto? Todas estas herramientas que les habla Amanda ya desde el punto de vista del DAF humanizado, pasemos a la siguiente lámina en donde, por favor, ahí tenemos otras herramientas en donde tomamos toda esta parte inicial y decimos, ok, vamos a hacer todas nuestras matrices, vamos a poder trabajar todas estas matrices, todos estos temas que nosotros, con los cuales nosotros nos movemos, básicamente nos sirven para pasar esa parte psicológica a la parte lógica, ¿no es cierto? Para darle algún sentido dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Y allí es importante, yo he escuchado a algunos colegas en donde dicen, miren, ustedes los administradores de negocio creen que con una matriz lo solucionan todo. Firma psicólogo organizacional. ¿Les suena eso conocido también? ¿Les suena eso conocido? Entonces, miren, es importantísimo ese tema porque todas estas herramientas lo que hacen es pasarnos de esa parte psicológica a la parte lógica para que nosotros podamos trabajarla con todos los hemisferios posibles de nuestro cerebro. ¿Ok? Y entonces poderlo mostrar y poderlo gestionar. Con todo lo que ha dicho Amanda, uno de los resultados básicos en un proceso de cambio son lo que se llaman los impactos organizacionales. Bueno, ¿qué es un impacto? Un impacto es un efecto, una impresión, ¿sí? Que recibe en este caso un ser humano o que recibe un sistema o que recibe una organización cuando algo cambia o pasa allí. Entonces, imagínense ustedes con este tema del COVID, ¿sí? Más o menos en Latinoamérica el mes de marzo, segunda semana de marzo, donde nos dijeron, mira, quédate en casa y trabaja desde casa, nos dijeron nuestros jefes, ¿sí? Eso es un impacto, es un cambio. Ya no trabajo en la organización, ahora trabajo en casa, home office obligatorio. Y desde ese punto de vista, que es el home office obligatorio, yo recibí un impacto. El impacto fue ya no tener que ir a mi lugar de trabajo y quedarme en casa. Ahora la pregunta que viene es, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo yo manejo ese impacto? Yo como persona, pero también a nivel de organización. Muchas organizaciones se pusieron a pensar en cómo manejaban esa situación de sus ejecutivos y sobre todo, ya no los tienen cerca, ya no los pueden monitorear, ya no los pueden controlar, etcétera. Una directora de recursos humanos de una importante empresa en Latinoamérica se comunica conmigo al mail y me dice, mira Edgar, vamos a comenzar a teletrabajar y todos los ejecutivos, 650 ejecutivos se van a quedar trabajando desde casa. Necesito que me ayudes a ubicar una herramienta para poder monitorear que ellos estén constantemente conectados y sobre todo, esta herramienta me debe decir qué es lo que hacen en ese tiempo que están conectados. Si escriben mails, si hablan por chat, si están navegando en el WhatsApp, si están navegando en el Facebook. Imagínense en esa parte controladora de la organización, de lo que les hablaba en su momento Amanda hace un rato, esa parte controladora, los procesos controladores de la organización, que al final de cuentas, si ya sufrió un impacto, ahora adicionalmente queremos saber qué es lo que están haciendo en casa. Oye, pero le decía, mira, ¿qué es lo que tú quieres realmente hacer? ¿Quieres controlarle? Oye, ponle un Zoom y que alguien le esté monitoreando y vigilando lo que hace, ¿no? O ponle un control remoto de pantalla para que alguien también controle su pantalla. O lo que tú deseas realmente es controlar el cumplimiento de sus objetivos. Y allí las organizaciones deben tomar ¿qué? Deben tomar posición. ¿Qué realmente desean hacer? Si controlarle a la persona o controlar el resultado de su trabajo. Si ven el paradigma, son cosas diferentes. Entonces, el mundo nos cambió y cambió un montón de paradigmas en las organizaciones, como este tema del control, como este tema del monitoreo, como este tema de los resultados. Y es súper importante, entonces, en este mundo de los impactos organizacionales, si nos vamos a la siguiente lámina, el poder nosotros platicar que
cuando nosotros tenemos un impacto organizacional, cualquiera que éste sea, este impacto se da en cualquiera de los ámbitos de las organizaciones, ¿sí? Y tenemos, digamos que 4 dimensiones grandes de los impactos: la dimensión económica, la política, la social y la tecnológica, ¿sí? Dentro de estos pueden haber subimpactos si queremos verlo, ¿sí? Entonces, pero vamos a analizar cuáles son los impactos que más se centran en las personas. Los que más se centran en las personas vienen dados por temas de, cuando hablamos de impactos políticos, por ejemplo, tienen dados con la autoridad formal, les cambian de jefe o ellos se vuelven jefes, ¿sí? Adicionalmente les cambiamos de reglamento, les ponemos códigos, les ponemos nuevas formas de controlar, les ampliamos la rigurosidad en sus procesos, ¿no es cierto? Movemos la jerarquía organizacional. Estamos hablando de esta parte, de estos impactos que estarían dentro de este ámbito grande que es el político. ¿Qué pasa con el tema tecnológico? Con el tema tecnológico les cambiamos de sistemas de información, ¿no es cierto? Ahora el tema tecnológico, la comunicación es por Zoom. El tema tecnológico tiene que ver con la forma en que utilizamos las herramientas y las nuevas herramientas que nos ponen. Miren, directamente nos afecta a los seres humanos, a los grupos sociales y a las organizaciones. Estamos ya desde el mundo, desde el punto de vista social específicamente, existe desde el punto de vista de los roles, las responsabilidades, ese movimiento jerárquico ocasionado por el tema político. Miren, un tema social muy personal, el hecho de que ustedes antes salían a platicar con sus amigos a la hora del almuerzo, ahora ya no pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto adecuado, tienen muchas cosas que hacerse y obviamente en ese contexto, desde ese punto de vista, desde ese punto ergonómico de la persona, también hay que mirar si las condiciones son adecuadas para trabajar, tal como lo dice Margarita en su chat, ¿no? Nos dice, mira, ¿y qué pasó con esto de la silla? ¿Tiene el espacio? ¿La conexión de internet es la adecuada? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy normal. Entonces, y luego vamos a la condición económica. Sí, la condición económica gestada por el tema financiero en muchos casos. A muchas personas se les bajaron los salarios para que continúen trabajando. Si bien es cierto financieramente hablando, ellos cuidan su flujo, pero ¿cuál es el impacto real económico de estas personas? ¿Van a poder seguir alimentándose con la misma calidad de comida de antes? ¿Van a tener a sus chicos en las mismas escuelas, en los mismos colegios? Miren los impactos causados por este fenómeno COVID y hay muchos más. Me tomé la libertad de tomarme unos minuticos adicionales para mirar esto, porque todo eso nosotros casi no lo vemos. Y no lo vemos, ¿por qué? Porque no nos atrevemos a preguntarlos. Por lo tanto, si vamos a la siguiente lámina, tenemos un proceso de gestión de impactos y esta gestión de impactos debe ser proactivo. Cuando existe un cambio, nosotros nos deberíamos preguntar, ¿cuál es el impacto que este cambio ocasiona en la organización, en los grupos de la organización y en las personas? Dentro del mundo de gestión del cambio, dentro del mundo de cultura organizacional, dentro del mundo de proyectos y la gestión organizacional per se, a estos grupos, a estas personas, a estos individuos los llamamos stakeholders, ¿sí? Que muchos lo interpretan como impactados, otros lo interpretan como interesados, otros los interpretan como los que son parte de, pues todos ellos son los stakeholders. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer con esa gestión proactiva de los impactos es identificar los grupos de stakeholders y entrar en un ciclo virtuoso. Por cada stakeholder versus por cada cambio, identificar sus impactos, hacer un análisis cuantitativo y cualitativo dependiendo del tipo de impacto y generar un plan de respuesta. Y este plan de respuesta debe tener un nombre y un apellido de las personas que de alguna manera en este plan de respuesta van a estar involucradas en monitorear y hacerse cargo de que estas respuestas sean posibles. Y luego monitorear el tema de los impactos en el tiempo. ¿No es cierto? Este es un ciclo y cada uno de estos ciclos tiene sus propias herramientas. Entonces, no nos alcanzaría la hora completa para mirar todas las herramientas, pero debemos tener en cuenta que este ciclo, si lo hacemos de forma virtuosa y lo hacemos todo el tiempo en un proceso de cambio, es una herramienta fundamental para la gestión del cambio. Ahora, ojo, cuando regresamos a ver que las áreas de recursos humanos están encargadas en hacer posible este tema de la gestión del cambio, etcétera, nosotros también debemos darnos cuenta que no necesariamente tiene que ser un área de gestión del cambio.
¿sí? Es posible que sea un gerente de área, un jefe de área o la misma área de recursos humanos puede gestionar esta herramienta independientemente de que tenga un proceso completo de gestión del cambio, ¿no es cierto? Y esto de alguna forma lo va a volver un tanto estratégico. Amanda, ¿quieres opinar algo? Y de hecho, quiero en este momento que estás diciendo lo del nombre y apellido, muy importante, un poco en la línea de lo que hablábamos antes del DAF humanizado. O sea, no juzgar y tener esa mente abierta para buscar acciones que realmente les ayuden a superar ese impacto. Porque en ocasiones nuestras propias resistencias se proyectan en las situaciones que ocurren y a veces no trabajamos o obviamos determinadas situaciones porque nosotros pues hacemos comentarios del tipo, pues si porque que no tiene razón o qué se pensará que somos los demás, y eso es lo que hace que en ocasiones no trabajemos todos los impactos. De ahí la importancia de utilizar, como bien decías tú antes, de coger toda esta información y trasladarla a papel para poder trabajar una a una acciones concretas. Y de ahí también un poco la idea de que los gestores del cambio, además de la estrategia, tenemos que ser muy concretos en las acciones que se van a llevar a cabo. Y algo básico, mi querida Amanda, para poder concretar cosas, ¿sí? Es importantísimo, sobre todo en los primeros procesos del cambio, cuando estamos saliendo con esta planificación de lo que va a cambiar, es tener la mente abierta para mirar un poco más allá. Sí, para mirar un poco más allá y para poder mirar esos impactos no solamente en un presente, sino en un futuro cercano. Ahora bien, también tenemos que nosotros imaginarnos que los ambientes han cambiado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando de organizaciones circulares, como decía Amanda, estamos hablando de organizaciones líquidas que son mucho más activas que las circulares, estamos hablando de procesos de agilidad organizacional. Hoy en día, por ejemplo, la agilidad organizacional está en pañales, sigue estando en pañales. Podemos pasar a la siguiente lámina mientras adelantamos esta plática. ¿Y por qué digo que estamos en pañales? Porque la agilidad organizacional se ha centrado solamente en las herramientas. Vivimos un conjunto de herramientitis, vivimos un conjunto de marcos ágiles que están enfocados ¿en dónde? Están enfocados explícitamente, están enfocados explícitamente en la parte del qué hacer ágil, pero no están enfocados todavía en la parte del ser ágil o la estrategia ágil. Entonces, todo este tema de la gestión de impactos nos ayuda a equilibrar esas funciones. En consecuencia, con la gestión de impactos, nos vamos en cambio ahora a la gestión de riesgos. Todo cambio, ¿sí? Arturo nos dice una epidemia de herramientitis, pues sí es cierto. Y más que epidemia de herramientitis, Arturo, yo me voy más allá. En este momento tenemos una epidemia de agilidad, ¿sí? Yo le he llamado la agilitis mochilera aguda. ¿Eso qué significa? Eso significa en mi contexto que todo el mundo quiere ser ágil, pero no deja de ser simplemente ágil en el hacer cosas, ¿sí? Hay un meme que por ahí, más que un meme, hay un comentario que a mí me dieron durísimo en las redes sociales hace un par de años, ¿sí? Y el comentario que yo hacía y es básico, es el hecho de que uses papelitos de colores y utilices Legos no te hacen ágil. ¿No es cierto? Porque son dos herramientas adicionales y esto es básico. Entonces, en el proceso de cambio es igual, ¿no es cierto? Siempre es regresar de alguna forma al origen y ver cómo en ese origen nosotros podemos transformarnos y hacer las cosas ágiles. ¿No es Mira, dice cierto? Margarita que en línea de lo que estabas hablando, que el efecto vibración para aparentar que se está en movimiento. Si que estás Por ágil como supuesto. que no arranca. Es buenísimo. Entonces, esa parte es súper importante. Ahora, en cambio, en el mundo ya de la formalidad, todo cambio tiene un riesgo. Pero ahora, hemos visto el tema del impacto, ¿no es cierto? El impacto tiene que ser de alguna forma medido. Por ejemplo, si yo voy a tomar un nuevo sistema de información, ejemplo, SAP, SAP u Oracle, cualquiera de ellos, y voy a cambiar un sistema contable, lo primero que debo ponerme a pensar, si tengo auxiliares contables, es que ellos les voy a cambiar la forma en cómo hacen su trabajo. Les voy a cambiar procesos, les voy a cambiar roles y responsabilidades, etcétera, y hago un plan de impacto, ¿de acuerdo? Pues en el caso de los riesgos, resulta interesante porque dices, ok, como yo hice un plan de impactos, ¿por qué tengo que ponerme a pensar en riesgos? ¿No es cierto? No tengo que ponerme a pensar en riesgos. Pero miren,
Las personas resulta que dentro de un proceso de cambio están en incertidumbre, por eso tienen miedo. La ISO 31000 nos dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, es decir, lo que te pasa a ti y que está relacionado con los objetivos. Y esto puede ser el tema del cambio. Yéndonos un poco más adelante, entonces el riesgo tiene algunos elementos, ¿sí? Tiene algunos elementos que nosotros podemos considerar. Entre esos elementos que el riesgo tiene es, oye, una probable causa, un impacto, una probabilidad de ocurrencia, una urgencia de atender el riesgo y obviamente una respuesta. Vamos a pasar a la siguiente lámina de esta a la siguiente, ¿no? Entonces, en esos elementos básicos, la pregunta es, oye, ¿dónde puedo buscar los riesgos? Y esto es importantísimo. ¿Dónde puedo buscar los riesgos? Pues los riesgos los tengo que buscar dentro del mismo cambio, dentro de los impactos del cambio, dentro de las barreras del cambio, dentro de los stoppers del cambio. Es decir, los riesgos los puedo buscar en todas esas posiciones organizacionales del cambio, ¿no es cierto? Y lo interesante de eso es que para los riesgos también hay un proceso. Sí, hay un proceso en donde me permite trabajar con estas variables. Vámonos a la siguiente lámina, mi querida Amanda. Y en ese proceso es un proceso bastante similar al de los impactos, ¿no es cierto? Yo tengo que tener una estrategia para gestionar riesgos y esa estrategia muchas veces viene dada por la organización. Es lo que en algunos métodos, en algunos marcos de trabajo se le llama el plan de gestión de riesgos, esa estrategia de los riesgos. Y junto con esa estrategia, ¿sí? Yo tengo el mismo proceso, tengo una identificación de riesgos, un análisis cualitativo, cuantitativo, unos planes de respuesta y un monitoreo, control de esos posibles riesgos en la organización. Cada uno de estos elementos tiene herramientas, tiene conjunciones en donde las personas trabajan, pero sigue siendo un elemento básico que tanto los impactos como los riesgos tienen que ser algo proactivo y constante en el tiempo. No porque lo trabajaron una sola vez se queda allí, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es importantísimo ponernos a pensar el hecho de que, ¿qué riesgos? Miren, primero, ¿qué impactos me genera el cambio? Y luego, ¿qué riesgos me genera el cambio? Pero ahora voy a irme más arriba. Los riesgos normalmente están relacionados con los resultados de ese cambio, ¿no es cierto? Habíamos hablado de un pequeño ejemplo que están hacia atrás, en donde cambio el sistema de información, cambio el sistema contable, les impacto a los auxiliares contables. Los auxiliares contables, una respuesta de ese impacto es capacitarles, entrenarles, ¿no es cierto? Y tengo un responsable que es el gerente de área y recursos humanos para el tema. Y la pregunta acá, desde el mundo de riesgos es, ¿qué pasaría si estos auxiliares contables no están adecuadamente capacitados? ¿Qué creen ustedes? Miren, acabo de enlazar el mundo de impactos con el mundo de riesgos. Y en este momento, en ese qué pasaría si, es importantísimo. ¿Por qué? Porque al nosotros impactar estos dos mundos, ¿sí? Si yo estoy probablemente viendo el tema de impactos y no veo el tema de riesgos, es como si tenemos un ser humano con una sola pierna, saltando solo con su pierna izquierda. Pero debo complementar el tema de riesgos, porque más allá de los riesgos, también tenemos planes de respuesta para ellos. Entonces, todo este proceso se debe articular de una manera formal. Vamos un par de láminas más adelante, mi querida Amanda, donde relacionamos el tema de impactos con riesgos. Entonces, existen un conjunto de herramientas en donde nosotros podemos trabajar. Miren lo que sucede. Por un lado, yo tengo cambio, impacto y un plan de acción. Gestión de impactos. Hay un cambio, tengo un impacto y hay un plan de acción. Perfecto. Pero por otro lado, yo digo que tengo que ver los riesgos. El cambio per se me va a generar riesgos, riesgos propios del cambio, riesgos estratégicos, riesgos organizacionales. Pero cuando ya me voy al motor, ¿sí? Cuando ya me voy al motor del cambio, que son la gestión de los impactos, y voy a ver los stakeholders con sus planes de acción, puede ser que estos impactos me generen riesgos, los propios impactos per se, pero puede ser que los planes de acción mal elaborados, mal atendidos, mal hechos, también me generen riesgos. El 60, si no el 70% de los riesgos organizacionales con respecto a los resultados del cambio están dados desde un plan de gestión de impactos mal hecho, inadecuadamente formado y por lo tanto también inadecuadamente transformado en un buen seguimiento de riesgos. Miren, es interesante, les voy a contar una infidencia dentro del mundo de la gestión de proyectos.
En el mundo de la gestión de proyectos y cuando hablamos de proyectos dentro de los ciclos de vida predictivos o los ciclos de vida híbridos, inclusive los adaptativos, se tiene la responsabilidad de gestionar riesgos cuando se trabaja con este tipo de proyectos. Y en esta responsabilidad de gestionar riesgos, por ejemplo, hay un rol que se llama director de proyectos o líder de proyectos o project manager, como quieran mirarlo, tiene la responsabilidad dentro de su rol de gestionar los riesgos. 8 de cada 10 de estas personas en un benchmarking que hicimos en Latinoamérica en estos últimos 6 meses, nos contestaron que levantan riesgos una sola vez y no lo vuelven a hacer nunca más durante el proyecto. Y cuando les preguntábamos por qué, nos decían porque no tenemos tiempo, porque los issues del proyecto nos comen, porque tenemos que dar resultados. Y sin embargo, si regresamos a ver a una métrica de Chaos Report del 2017, ¿sí? Uno de los 5 top factors, de los factores más importantes por las cuales un proyecto no llega a feliz término, es la gestión de riesgos. Entonces, miren, es interesante. Por un lado, la gente no hace gestión de riesgos, pero por otro lado, uno de los factores por los que reconocen que un proyecto no llega a feliz término es la no gestión de riesgos. En el mundo del cambio y la gestión del cambio es bastante similar. En los procesos de transformación organizacional, en los procesos de agilización organizacional, es lo mismo. Pero cuando estamos hablando de riesgos relacionados con el factor humano, ¿sí? Es mucho menos la incidencia de la gestión que se hace sobre ellos. Entonces, cuando nosotros vemos todo este conjunto de herramientas posibles que podemos nosotros trabajar para un proceso de gestión del cambio organizacional, para un proceso de transformación, nos queda la siguiente duda, y a mí en su momento dado de la vida me quedaba la siguiente duda: ¿realmente debo hacerlo todo? Pues la respuesta es no, mis amigos, ¿sí? Cuando yo hablo con mis clientes, con mis socios de negocio, con mis alumnos y me dicen, oye Edgar, ¿realmente tenemos que hacer todo eso? Oye, pero es un montón, necesitamos ser ágiles. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Pues la agilidad tiene que ver con la capacidad del ser humano para tomar decisiones de lo que mejor le sirve en su camino de transformación, ¿sí? Pero para poder tomar la mejor decisión debes conocer cosas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? La idea es que nosotros como seres humanos nos formemos y tengamos esa capacidad específica. ¿Okay? Sobre todo, ¿verdad, Edgar? O sea, la idea de todas estas herramientas es que sean previas a poner en marcha un proceso de cambio. La clave de que, y de verdad, el cambio puede ser en el éxito del proyecto, podemos hablar de un 30% de éxito a un 70% de éxito, el hecho de poder anticiparte. Si tú tienes claro las personas qué resistencias tienen, si tienes claro qué barreras organizacionales te impiden poner en marcha ese proceso, si además puedes hacer los impactos, hacia dónde. O sea, nosotros en muchas ocasiones, me acuerdo un caso en concreto que fue un proyecto muy bonito, en el que era un open space muy grande, se cambió el comedor al lado opuesto de donde estaba. La cuestión estaba en que nadie se había dado cuenta, puesto que a ese comedor no iban los directores de esa organización. Cuando lo hablamos con las personas, cuando compartimos, tuvimos la oportunidad de anticiparnos porque nos contaron que tardaban media hora en ir caminando desde su lugar de trabajo a donde habían colocado el comedor, media hora de ida y media hora de vuelta. Y entre medias había un torno con el que se fichaba, con lo cual le quitarían ese tiempo de descanso y de comida. Es decir, tenían una hora de comer, no podían comer. Esto que ocasionaba un gran problema en la organización, al elevarlo a una persona que lo vivió y al contárnoslo a una persona que vio el problema, pudimos hablar con la dirección y la dirección rápidamente tomó una decisión positiva para que evidentemente sus trabajadores pudiesen comer sin ningún problema. Eso es anticiparte. Si tú eres capaz de anticiparte ese tipo de impactos, si además eres capaz de hacer ese plan de riesgo, vas a conseguir que el cambio sea mucho más ágil. Ágil y, como bien decíamos antes, que no sea solamente un postureo, sino que realmente nos permita, poner foco y enfocar dónde voy a poner todas mis energías y todo mi trabajo para obtener el mayor resultado posible y conseguir las famosas quick wins.
Edgar, que son fundamentales en un plan de gestión del cambio. Tenemos que tener ganancias rápidas porque si no los ánimos enseguida se nos vienen abajo, porque el proceso de cambio es algo que no se hace de un día para otro. Y es espectacular lo que comentas, Amanda, porque en el efecto de humanizar el humanizar el cambio realmente incluir a las personas. Por cierto, me encantaría incluirlas, tomen su móvil, tomen su pantalla de computador, entren a menti.com, vayan al código 218627 que está en la pantalla y coméntenos qué se llevan el día de hoy de esta charla que hemos tenido, que ya la estamos cerrando. Si es que gustan, pueden poner su nombre y su país o el lugar donde estén y pongan su comentario, que será bienvenido. Luego esos comentarios los postearemos en redes. Mira, Pilar nos hace una pregunta. Pueden poner también sus preguntas en el chat o también al darlos. Didan dice, ¿cómo se gestiona un cambio del tipo COVID? Bueno, mi estimada Pilar, no hay reglas de juego explícitas para decirte, mira, este es el manual de usuario de gestión del cambio para cosas COVID. Pero lo que sí te puedo decir y lo que hemos trabajado con muchísimas organizaciones en Iberoamérica es lo siguiente, ¿sí? Si tú ya tienes un cambio al cual no puedes evitar, que es ese cambio buca, ¿sí? Completamente explícito que lo tuviste, tú ponte a pensar que en ese cambio global, ¿cómo tu organización va a cambiar? ¿Qué es lo primero? O sea, el cambio COVID existe, ¿no es cierto? Es grandote y tiene variables que te están ayudando hacer ciertas cosas o te están bloqueando ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, ¿cómo tu organización va a cambiar con ese cambio? ¿Sí? Es decir, individualiza el cambio para ti. ¿Sí? Dentro de Buca te dice, oye, focaliza tu organización con respecto al cambio. Una vez que te focalizaste en tu organización y los stakeholders y los entornos de tu organización, comienza a mirar qué cambios tienes que explícitamente dar en la operación, en la estrategia, en la táctica de la organización y comienza a crear planes de muy corto plazo, que son los planes que vas a ejecutar rápido, y los de mediano plazo. En este punto no te pongas a pensar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar en el largo plazo. Pero si tienes un corto plazo, que es 15 días, 3 semanas, un mes, y un mediano plazo que estamos hablando de un trimestre y un semestre. Con esos dos enfoques, tú comienzas a comerte la táctica de la organización y comienzas a trabajar y dar esas ganancias que la organización quiere para sobrevivir, para producir, para mantener el retorno y al mismo tiempo vas a tener que evaluar todos tus recursos. Ahora bien, no es fácil. Yo no he estado en una pandemia anteriormente, pero sí he estado en procesos de transformación organizacional en donde hemos cambiado y puesto la cabeza de una organización en donde por decirte, en la matriz en España ya tenían todo el plan listo, pero Sudamérica no lo sabía. Entonces a Sudamérica decimos, vamos a cambiar esto de un día para el otro, ¿no es cierto? Es como que les vino el COVID, es igual. Entonces esas experiencias chiquitas sí las hemos vivido. Entonces, uno, focalización. Dos, una vez que lo focalices, planificación adaptativa es lo que te acabé de llamar. Así lo llamamos, planificación adaptativa, que es una planificación a corto o mediano plazo. Ejecución con control y sobre todo involucrar el liderazgo e involucrar a la gente. Eso es básico. Gestionar el cambio es gestionar a las personas y humanizarlo es trabajar con ellas. ¿Ok? Amanda, no sé qué más tengas que decir al Pues respecto mira, de esto. Pilar, y una cosa más, empezar a dar nombres y apellidos como hemos dicho, porque en esta ocasión se habla mucho de cambios y transformación, pero la pregunta es, ¿qué realmente se está cambiando y qué diferencias reales hay con el entorno anterior? Porque estamos viviendo una situación extraordinaria y por tanto ahí estamos dando respuesta a una situación extraordinaria. Pero de todo esto, ¿qué es lo que realmente ha cambiado? Y eso hay que ponerlo en papel. Porque cuando escribes y cuando documentas, no una gran documentación, un simple título, es cuando te das cuenta de que a lo mejor no son tantos los cambios y se pueden abordar de una forma mucho más ágil y mucho más organizada, porque ahora parece que todo cambia. Y mi pregunta, y lo dejo para la reflexión, ¿realmente cambia todo con lo que estamos viviendo? Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a concretar qué diferencias hay, qué es el cambio real y hacia dónde vamos. ¿Realmente hay un cambio hacia dónde vamos? ¿O es un paréntesis que estamos viviendo y lo estamos afrontando? Mira, el cambio ya es una realidad. No lo pongas desde el punto de vista de qué me pasará, sino ponlo desde el punto de vista de qué estoy haciendo para.
Entonces, la mejor forma de construir el futuro, la mejor forma de, de predecir el futuro es construirlo. Liderarlo Entonces, desde ahora para crearlo, ahora, porque el futuro es claro, incierto. Entonces, liderar ahora para crear el futuro y eh, concretar, porque muchas veces las palabras ambiguas, como muchos, todos, bastantes, generan confusión. Cuando realmente concretas, te das cuenta que, bueno, pues tienes que abordar determinadas cosas y hay que trabajarlas. Y todo esto lleva trabajo. ok, sería interesante escuchar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes, inclusive si tienen algo que aportar desde su experiencia, porque ahí en el grupo que está hay gente con muchísima experiencia en un montón de cosas. Por ahí ve gente del área de retail, del área de petróleo, ve el área minera, vi también gente del área financiera, del área de telco, había de un montón de industrias conectados el día de hoy y están allí. Así es que si quieren contarnos algo, aportar, preguntar, es muy importante. Y por otro lado, si también ponen el que se llevan el día de hoy allí en el Menti, es importantísimo porque la gente también a través de esos pequeños comentarios también regresamos a ver y decimos, sí, cierto, yo no vi eso. Entonces es muy importante. Y yo les hago una pregunta y de pronto me conectan al chat. ¿Realmente la gestión del cambio es necesaria cuando ya de plano tenemos que cambiar? Ya el COVID nos dijo que cambiemos. ¿Es necesario hacer gestión a eso? ¿Qué opinan? Claro y conciso. Sí. Ok, Pilar. Margarita nos dice, por supuesto, por ahí. Ramiro, absolutamente. Karina, claro que sí. O sea, sí es necesario hacer una gestión y yo creo que estamos en consecuencia, porque al final de cuentas, como seres humanos, muchos vamos a permanecer estáticos en una posición, pero muchos no. Nuestros sistemas van a cambiar. Entonces, ojo, mis queridos amigos, la gestión del cambio está a la puerta para ayudarnos. Muchas veces recursos humanos dice, deseo ser estratégico. Pues tienen la oportunidad, séanlo, manejen gestión del cambio y cultura organizacional. Dale, Amanda. Y sobre todo no dejarnos ahora y no hacer gestión del cambio pensando, como estamos forzados a vivir este cambio, no nos queda más remedio. Recordemos que tenemos datos de que el 40% de las personas volvemos a nuestro estado original un año después de una implantación con éxito. O sea, el ser humano tiene tendencia a volver hacia atrás y a recuperar bueno, pues sus costumbres antiguas, con lo cual no podemos decaer, tenemos que estar aquí activos para acompañar a las personas y consolidar el cambio, que es muy importante. Es verdad que la situación de COVID en el tema de digitalización lo que nos ha hecho ganar tiempo, porque en muy poco tiempo nos hemos acostumbrado a trabajar en entornos virtuales, nos hemos acostumbrado a tener videoconferencias, en fin, hemos cogido unos nuevos hábitos. Pero, por favor, que estemos alerta porque el ser humano tiene esta tendencia a volver a estados originales. Hay gente que es cambiofóbica, seguramente no los que están en este chat. Seguro que los que están en este chat todo el mundo dice, no, si yo veo el futuro, claro, claro que sí, pero recordemos que hay gente que va a intentar, y de hecho tengo anécdotas donde ya hay empresas que se están planteando quitar el teletrabajo en España y todavía ni siquiera hemos terminado esta situación. Y ya están diciendo, bueno, pero como ya nos estamos incorporando y ya es presencial, ¿qué necesidad? Eliminamos la posibilidad del teletrabajo. Ojo, los gestores del cambio tenemos que estar aquí pendientes. Ok, mis amigos, siempre es un placer platicar con ustedes, siempre es un gusto el platicar con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, pregunten cosas, posteen cosas, comenten cosas. A muchos de ustedes les llegará información, valídenla, úsenla, pongan foco en lo que están haciendo. La gestión del cambio no está hecha para cambiar por eventos. El cambio es una ola que viene y va todo el tiempo, por lo tanto la gestión del cambio es para abrazar esa ola y gestionarla de mejor manera o de manera más adecuada. Sobre todo, diviértanse haciéndolo. Efectivamente, decía antes Carmen Cayo que como decía el filósofo, lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Gracias por estar acá y gracias por acompañarnos. En una próxima oportunidad nos veremos. Chao. Muchas Amanda. gracias a todos y cuando quieran, pues ya conocen nuestros contactos, como bien ha dicho Edgar.
Haremos una formación para enseñar las matrices y las herramientas que se pueden utilizar y que las tengan, bueno, pues en su caja de herramientas para utilizarlas, como decíamos en la videoconferencia, cuando sea necesario, y efectivamente recibirán información. Cualquier cosa, como siempre, estamos disponibles para ustedes.